Espero que todos del lugar en donde se encuentren estén muy bien. Em, Bienvenidos a otro nuevo video relacionado con lo que es la parte de sistemas SAP. Y en este video yo quiero hacer mención a un punto importante em, relacionado con lo que es la creación de un interlocutor comercial. En uno de los videos que también yo tengo disponible dentro de mi página, se encuentra el proceso paso a paso acerca de cómo crear un interlocutor comercial con las funciones básicas, con las funciones más sencillas, de tal manera que se pueda entender cómo en este caso se hace el proceso a través de la transacción BP, si estamos utilizando SAPWI, o también en la aplicación de actualizar interlocutor comercial si es que estamos ocupando SAP Fiori. Quiero recalcar acá en este video la importancia de crear correctamente todos los roles o funciones, perdón, todas las funciones que posee el interlocutor comercial que nosotros vamos a grabar. Porque eso va a depender las actividades que nosotros vamos a poder hacer con este nuevo interlocutor comercial. Me explico. Yo a continuación voy a crear, para que ustedes vean, un nuevo interlocutor comercial. Por lo tanto, yo voy a ingresar a la transacción BP en este instante y vamos entonces a crear un nuevo interlocutor comercial desde cero. ¿Qué voy a hacer ahora a continuación? Voy a crear este interlocutor comercial con solamente una función. Entonces, yo voy a ocupar para esto solo la creación normal, que es organización, no voy a ocupar persona ni nada por el estilo. Y yo voy a incorporar un código para este nuevo socio comercial. Voy a incorporar, por ejemplo, A-BCD y 000, por poner algún dato. Y voy a crearlo eh, a través de una asignación, por ejemplo, de números a nivel, digamos, interno. Ya. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a incorporar datos básicos como, por ejemplo, empresa. Acá voy a incorporar como nombre empresa BCD y voy a incorporar mis tres números de usuario. Voy a incorporar también los tres números de usuario para hacer el proceso de búsqueda posteriormente de este interlocutor comercial. Voy a colocar alguna calle, número, por decir algo, East Street. Voy a incorporar 10000 como número. Código postal voy a incorporar 35125 debido a que yo había trabajado previamente este código postal con un estado de Estados Unidos. Entonces voy a colocar cualquier nombre, por ejemplo, East City, que exista realmente, para el estado de Alabama, pero lo voy a incorporar de esta manera. Entonces voy a incorporar Alabama y el idioma, por poner un dato en idioma inglés. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a asumir que solamente vamos a hacer la grabación con función de interlocutor comercial general y no grabamos nada más acerca de este cliente o este interlocutor comercial, porque ni siquiera sabemos si es eh, proveedor o es cliente o tiene ambas funciones. No lo sabemos todavía. Entonces, yo voy a aprovechar de grabar esta información. Eh, Perdón, aquí tengo que incorporar externa. ¿Por qué? Porque naturalmente acá estoy incorporando como socio comercial un dato en específico. Por lo tanto, voy a grabar esta información. Ahora sí. Y ahí tenemos que el interlocutor comercial se ha creado. Pero ¿cuál es el asunto acá? Nosotros creamos a este interlocutor comercial solamente con función de interlocutor comercial general. Si nosotros nos vamos en términos legales, lo único que hicimos en el sistema fue incorporar la información básica, es decir, que existe una empresa. Pero no sabemos si esta empresa es comprador, si esta empresa es vendedora para nosotros, solamente creamos su vista de interlocutor comercial general. ¿Qué pasa en este punto?
Si nosotros solamente incorporamos los datos así tal cual como está, nosotros no podemos hacer actividad alguna tanto de tipo financiero como también del tipo logístico. Por ejemplo, si nosotros queremos que este socio comercial esté funcionando en el sentido de las compras, que nosotros compremos a este interlocutor comercial, en este instante no podemos hacer ni los procesos logísticos de compras, ni tampoco una compra de tipo financiera. ¿Por qué? Porque no se ha creado hasta el momento su función eh, de proveedor como también de acreedor. Entonces es imposible poder desarrollar alguna, algún proceso logístico contable con este cliente. Lo podemos hacer naturalmente de manera manual, pero no se trata de hacer eso si es que nosotros tenemos la posibilidad de ocupar el sistema SAP. Entonces les voy a mostrar qué pasa solamente si nosotros incorporamos esta información. Para eso, yo tengo abierto dos pantallas y lo primero que voy a hacer es pensar de que nosotros vamos a utilizar a esta empresa eh, como una empresa para el asunto de ventas. Entonces, si queremos iniciar el proceso de ventas, recordemos que esto resulta con la transacción ba uno, que es la creación de un, o la recepción de una orden de compra por parte del cliente, lo cual en SAP Theory se utiliza la aplicación creación de pedidos de cliente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo ingreso a esta transacción, yo voy a crear acá la clase de pedido, por ejemplo, que es R1, que es la básica, y voy a incorporar información básica de los datos organizativos, que no tiene ahora mayor importancia, sino que la idea cuál es, mostrar qué pasa ahora si es que yo quiero incorporar este interlocutor comercial como solicitante. El problema está en lo siguiente. Si yo quiero incorporar a este interlocutor comercial, por ejemplo, yo voy a incorporar, si ustedes se fijan, yo ya tengo la parte del concepto de búsqueda 000. Ahí está. Y voy a incorporar como país US porque también se encuentra descrito. Si yo inicio la búsqueda ahora con estos dos datos a través de deudores general, el problema que va a ocurrir es que me van a aparecer todos estos deudores, pero si ustedes se fijan, en ninguna parte aparece la empresa BCB000. ¿Por qué? Porque para que aparezca dentro de este listado esta empresa debe tener creado una cuenta de cliente. El problema acá es que si ustedes se fijan, acá no aparece con cuenta de cliente. Por lo tanto, eso significa que la creación, si bien es cierto, me eh, posibilitó de crear este interlocutor comercial, todavía no está creado en términos de cliente. Por lo tanto, no puedo desarrollar el proceso tal cual como aparece. De la misma manera, si yo, por ejemplo, quisiera hacer o iniciar un proceso de compras, recuerden que el proceso de compras se inicia a través de la creación de un pedido estándar de compra. Y esto se hace a través de la transacción M21N o también a través de SAP Fiori con la aplicación creación de pedidos de compra. Ingreso a la transacción M21N y lo que vamos a tener acá es que voy a sacar esta parte de documento activo y acá yo tendría que incorporar el proveedor. Si yo quisiera buscar al proveedor, nuevamente con el concepto de búsqueda, que es 000 como lo tengo acá, y el país oeste, y si yo presiono iniciar búsqueda, que puede ser tanto acá como proveedores en general, lo vamos a buscar de esta manera, que es la más básica. Si yo lo busco de esta manera e inicio la búsqueda, me va a generar el mismo resultado, es decir, tengo un total de dos entradas encontradas, pero en ninguna aparece la empresa BCD000. ¿Por qué? Porque se requiere de un número de proveedor. Eso es un punto fundamental. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si yo estoy ya dentro de esta ventana, o sea, vamos a comenzar desde cero, mejor para que quede en este caso más claro. Voy a incorporarme nuevamente a la transacción BP. Y yo tengo la posibilidad acá
Como ustedes van a observar en la sección izquierda, me va a aparecer una ventana de búsqueda. ¿Qué pasa aquí? Solamente se ha creado a través de interlocutor comercial general. Si ustedes se fijan, no existe otro, salvo esta parte que no nos vamos a meter en este punto. Pero no se ha creado, por ejemplo, para el caso de ventas, ni por cliente ni por deudor, y tampoco por la sección de compras. No se ha creado ni por proveedor ni por acreedor. Vamos a iniciar este punto creando ahora este interlocutor en su función de compras. Pero para ello es importante señalar lo siguiente. No basta solamente con crear la función de acreedor. La función de acreedor me permite entonces elaborar los registros contables, por ejemplo, de compra o de pago a este, a este socio comercial que tengo ya creado. Pero si yo lo creo solamente con función de deudor, lo que no va a poder ser posible hacer es el proceso de compra desde el punto de vista logístico. ¿Por qué? Porque el acreedor, perdón, solamente hace referencia a el registro contable. Pero si yo quiero que se haga todo el movimiento de mercancías que se lleve a mi empresa, aparte de crearlo con función de deudor, tengo que crearlo con función de, perdón, nuevamente, con función de acreedor, tengo que crearlo con función de proveedor, para que así también opere el aspecto logístico. Les voy a mostrar, por ejemplo, primero, cómo yo ingreso a este deudor. Primero, tengo que seleccionar interlocutor comercial, en este caso el número, que sería el número de socio comercial. No me sirve el número de cliente o número de proveedor, porque no están creados estos códigos. Entonces, puede ser que este mismo interlocutor comercial tenga las funciones tanto de cliente como también de proveedor. Perfectamente es posible hacer. Yo puedo crear múltiples funciones para un solo proveedor, o sea, para un solo interlocutor comercial. Como solamente tengo el código del socio comercial, lo tengo que buscar a través de interlocutor comercial y número. Acá yo voy a escribir BCB000, que sería mi socio comercial, y acá me va a aparecer entonces el resultado. ¿Qué pasa si yo quisiera buscarlo a través del número de proveedor y quiero incorporar una vez más BCB000? El sistema no me va a arrojar resultados. ¿Por qué? Porque este número no corresponde a un proveedor, corresponde única y exclusivamente a un número de socio comercial. Entonces, si yo selecciono un número, y selecciono esto acá, presiono Enter, entonces ahí me va a aparecer ya la información del socio comercial. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear una nueva función, pero para ello, si ustedes se fijan, aparece visualizar organización. Si yo quiero incorporar otras funciones, tengo que pasar de visualizar, presionando este botón, a modificar. Si yo modifico, entonces ahora me van a aparecer otras opciones para yo poder incorporar datos. Por ejemplo, voy a incorporar el segundo acreedor que aparece acá. No me acuerdo si es el primero o el segundo, ahora lo vamos a revisar. ¿Para qué? Para incorporar los datos relacionados con la sociedad. Y era el primero porque acá me aparece el botón sociedad. ¿Y esto por qué? Porque tengo que hacer la relación, primero, con qué cuenta contable de mayor se va a relacionar este proveedor para asuntos de cuentas por pagar y también las condiciones de pago. Entonces, voy a crear ahora a través de la sociedad. Para ello, primero tengo que incorporar a qué sociedad financiera va a estar asociado este socio comercial. Una vez incorporada la sociedad, presiono Enter. Después acá me va a incorporar. A ver si me permiten acá. Creo que me va a faltar algún dato aquí. Em, Déjenme revisar, a ver. Sí, vamos a incorporar acá los datos porque por una parte me va a solicitar también que incorpore el número del proveedor. Entonces, voy a incorporar cuenta asociada, la que está relacionada con cuentas por pagar, que es 300.000, y el proveedor de pagos, para esta pestaña, voy a incorporar que las condiciones de pago sean inmediatamente al contado.
Y también voy a agregar que verifique la factura doble en tal sentido de que no aparezcan dos facturas con la misma información, que se esté generando una factura dos veces, una misma factura. Voy a presionar Enter y probablemente si yo presiono grabar, efectivamente me va a aparecer que me falta un campo, en este caso obligatorio. Entonces, déjenme acá revisar este asunto acá. A ver, aquí tenemos, a ver acá, esto, a ver, tenemos acá sociedades. em, Efectivamente acá tengo que verificar acá un asunto más. Así que voy a parar un momento ahí la grabación para incorporar acá el número del proveedor. Ya, vamos ahora a continuar. Estamos acá. Nos faltaba acá la parte del proveedor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como nosotros incorporamos asignación de números externa para incorporar el valor del socio comercial, tenemos que agregar de manera manual el número del proveedor. ¿Cómo esto lo agregamos? De la siguiente manera. Estando dentro de esta pantalla, que es el rol de acreedor, vamos a datos generales y dentro de los datos generales aparece proveedor datos generales. ¿Qué vamos a incorporar acá? El mismo número del socio comercial o cualquier otro número si que fuese acá necesario. Vamos a agregar esto mismo aquí, porque ahí nos indica que esto es algo obligatorio para poder llenar. Entonces, con esa información, que ya lo agregamos acá en la pestaña proveedor de datos generales, vamos nuevamente a acreedor. Vale, si me permite un momento acá. Así, ahí está. Sociedad. Y con esto ya tendríamos incorporados todos los datos. Si ustedes se fijan, ya aparece que el proveedor es ABCD000. Listo. Entonces ahora grabamos la información. Y ya las modificaciones han sido grabadas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si paso de modificar a visualizar, ¿cuáles van a ser las vistas que ahora tenemos, las funciones? Junto con interlocutor comercial general, tenemos acreedor. Entonces ahora, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir generar, por ejemplo, una, una situación de compra, pero que no esté incorporado el asunto logístico, sino que solamente financiero. ¿Cómo se hace eso? Existe una transacción dentro de SAP, que es la transacción FB60, que me permite elaborar facturas, pero desde el punto de vista financiero. ¿Esto qué significa? Que solamente puedo incorporar cuentas de pérdidas por si quiero comprar utensilios de oficina, artículos de oficina, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo incorporo FB60 aquí, me va a dar esta información. Acá tenemos acreedor, etc. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Si yo ahora busco nuevamente a través de mis tres números de usuario, en proveedores en general, e incorporo el país y se inicio la búsqueda, nótense que ahora sí aparece empresa BCD000, porque ya se agregó el número del proveedor, que es este que tenemos acá. Entonces ahora, desde el punto de vista contable, podemos utilizar a este proveedor. No así desde el punto de vista logístico. ¿Por qué? Porque está creado en función de acreedor, pero no de proveedor. Vamos a ver si es que efectivamente funciona esto. Entonces vamos a incorporar fecha de factura, voy a incorporar un importe, por ejemplo, 11.900, cálculo de impuestos con IVA crédito fiscal, y vamos a utilizar la cuenta 740.000 que está puesto ya incorporado acá, con un importe 11.900. Recordemos que acá incorporamos tanto el monto neto como el monto con el impuesto al valor agregado. Voy aquí a agregar dos datos más.
que es el código de domicilio fiscal, y también el centro de costo respectivo. Por lo tanto, si nosotros observamos, se ha propuesto y se ha aceptado el incorporar esta información, pero desde el punto de vista de acreedor. Entonces ya tenemos otra función que podemos desarrollar. Y si vemos simular, el documento acá se encuentra correctamente aquí desarrollado. Así que eso es ahora lo que vamos ahora a realizar, el próximo paso a grabar este asiento contable. Entonces, ahora procedemos a contabilizar. Ya tenemos todos los datos básicos. Contabilizamos y podemos observar que el sistema permite la grabación de este nuevo documento contable. Entonces, por el momento estamos bien. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado el proceso tanto de, de crear los datos básicos del interlocutor comercial y también los datos del acreedor. El problema está en que nosotros hasta el momento no podemos iniciar una orden de compra desde el punto de vista logístico. Vamos a revisar de todas maneras qué es lo que sucede acá. Acá se van, ¿sí? Este aspecto sí. Entonces, ME21N, nuevamente para generar un pedido estándar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de agregar el proveedor. Entonces, acá tenemos proveedores general, 000 US. Vamos a entrar. Y si ustedes se fijan, hasta el momento, nuevamente la empresa aparece. ¿Por qué? Porque ya está creado el número de proveedor. Pero vamos a incorporar los datos básicos. Por ejemplo, acá, por cada pedido tengo que incorporar una organización de ventas, un grupo de compras y una sociedad. Voy a hacer clic acá en resumen de posiciones. Pero ¿qué pasa? Fíjense que ya me genera un error y no puedo continuar con el proceso logístico de compras. ¿Por qué? Porque no existe una asociación entre la organización de compras US00 y el proveedor. ¿Y eso por qué? Porque hasta el momento, por el interlocutor comercial, no se ha creado en la función de proveedor, que es la parte logística. Y eso es entonces lo que ahora vamos a tener que hacer. Entonces, voy a asumir de que hemos salido de esta ventana. Voy a ingresar una vez más a la transacción BP. Vamos a esperar un momento. Pero ahora, ¿cuál es la característica que ahora vamos a tener? De que a este interlocutor comercial lo puedo buscar tanto por número como por número de proveedor. Y el número de proveedor sería este mismo. Por supuesto que el valor, el código puede ser distinto. Una cosa es socio comercial y otra cosa es el número de proveedor. Pero aquí nosotros lo grabamos con el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? Si presiono Enter, ahora va a aparecer. ¿Por qué? Porque está guardado con número de proveedor. Entonces, voy a seleccionarlo. Supuestamente, si fuese desde cero, me estaría dando la parte de interlocutor comercial general. Entonces, si se fijan, me falta un dato, me falta una función. Entonces, nuevamente voy a pasar de visualizar a modificar y en la función ahora que tengo que crear resulta ser proveedor, lo cual está acá. El primero. Este primer proveedor es el que me permite entonces incorporar los datos para que también esta empresa funcione desde el punto de vista logístico. A ver si me permite un momento. No, es el segundo por lo que estoy viendo. El segundo proveedor. ¿Por qué? Porque me tiene que aparecer esta parte de compras. Ese botón de compras es el que me permite incorporar los datos que son relevantes para todo el proceso logístico. Por lo tanto, voy a hacer clic en compras
Y si se fijan ahí, acá es donde me indica con qué organización de compras va a estar relacionado este proveedor. Entonces yo voy a incorporar la organización de compras que está posible, US00. Pero junto con ello, necesito datos obligatorios como los siguientes. Primero, la moneda de pedido. Dentro de esta sección, entonces la moneda de pedido va a ser el dólar, para efectos prácticos. También, condiciones de pago. Había incorporado en su momento 0001, que es pago al contado. Incoterms también podría acá incorporar, por ejemplo, que esta empresa sea con Incoterms Spot y con destino a Miami, Florida. Y también podría incorporar otros datos como, por ejemplo, acá vamos a tener verificación de entrega de mercancías, también el grupo de compras como valor propuesto. Acá yo puedo incorporar el grupo de compras N00 y también puedo incorporar cuál supuestamente sería como el plazo preestablecido de entrega de productos por parte de este nuevo proveedor. Supongan que es, digamos, 14 días. Datos de compra adicionales, por ejemplo, puede ser pedido automático, entre otros, eh, y otras cosas más que en este momento no los voy por el momento a incorporar. Esos serían como los datos fundamentales. También hay otros datos como de funciones de interlocutor, entre otros, pero los vamos a dejar tal cual así como aparece acá. Entonces ya tenemos esto, por lo tanto, procedemos a grabar ahora, y con esto ya tenemos que las modificaciones han sido grabadas. ¿Eso qué quiere decir ahora? Que si paso de modificar a visualizar, podemos ver ahora que tenemos acreedor, interlocutor comercial general y también tenemos proveedor. Lo que significa entonces, voy a ingresar nuevamente acá a este proceso. Si ahora yo quisiera agregar un pedido estándar con mi proveedor, acá vamos a incorporar 000US, y si yo inicio la búsqueda, nuevamente nos aparece nuestra empresa, y si ahora agregamos US00, N00 y US00, y si hacemos clic en resumen de posiciones, pueden ver ahora que no existe error o mensaje de error, porque ya se encuentra asociado el proveedor con la organización de compras y acá ya puedo hacer las compras que sean necesarias. Vamos a verificar de que todo se encuentre en correcto. Por ejemplo, acá voy a comprar este producto con la cantidad de pedido, por ejemplo, de 100 unidades, con una fecha de entrega, vamos a colocar que sea una semana. 6 de diciembre, precio neto acá es de $37,5 o 37,5. Para el centro NI00 y para el almacén TG00. Con eso ya tenemos listo, voy a obviar este punto. ¿Y esto por qué? Porque se puede cumplir la fecha de entrega porque ya tenía una fecha preestablecida de 2 semanas. Entonces simplemente presiono Enter para sacar esto, grabo la información y con esto, si se fijan, ya me permite grabar el pedido estándar. Eso significa entonces que ya puedo hacer el proceso de el proceso logístico que después implica la entrega de mercancías y posteriormente la recepción de facturas. Entonces, eso lo puedo hacer única y exclusivamente porque ya completé el proceso que era de el proceso logístico, en este caso de compras. Lo mismo ocurre si es que yo quisiera hacer, en primer lugar, el proceso logístico si yo guardo a este proveedor o al cliente desde el punto de vista logístico y no lo guardo desde el punto de vista de acreedor. ¿Qué va a pasar ahí? Me va a permitir la creación del pedido estándar, pero cuando lleguen los asuntos contables, el sistema no me va a permitir continuar con ese proceso. ¿Por qué? Porque falta
crear a este interlocutor comercial por su función contable. Es importante también señalar ese punto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora, vamos a crear a esta empresa ahora por asuntos de cliente. Vamos a hacer que sea tanto proveedor como cliente. Vamos nuevamente a incorporar, ¿ok? A continuación vamos a agregar, por ejemplo, el número, que va a ser ABCD000. Ahí está. Entonces, hasta el momento está creado con estas tres funciones. Vamos a pasar de visualizar a modificar. Acto seguido, vamos a crear ahora a este proveedor también como cliente. Ahora, entonces, vamos a agregarlo solamente como cliente, no todavía con aspecto financiero para ver cuál es el problema que va a ocurrir. Presionamos comercial e incorporamos la información necesaria, que sería organización de ventas, que para este caso sería V00, canal de distribución WH y sector B. Tenemos que incorporar datos básicos como por ejemplo, zona de clientes. Aquí vamos a incorporar zona sur. Ahora, por supuesto, ustedes podrían tener algún otro dato dentro de sus empresas. La moneda, el grupo de precios que también resulta ser relevante. Aquí vamos a incorporar, vamos a asumir que es un gran consumidor. El punto de expedición, que también es importante, es decir, cuál va a ser el centro que suministra los productos que nosotros vamos a vender a este cliente. Y también la condición de expedición, que sería acá estándar. Y por supuesto, la factura. Cuanto a la factura, vamos a incorporar el término de Incoterms, por ejemplo, que sea POP, Miami, Florida, y condición de pago 0001. Pero aparte aquí, debido a eh, que tenemos legislación con tributación estadounidense, para este caso vamos a incorporar otro dato más. Ingreso nacional y una clasificación predeterminada para cada uno de estos domicilios fiscales. Y con eso ya tenemos listo la parte de cliente, por lo tanto vamos a grabar ahora y ya tenemos creada su función de cliente. Entonces, si ahora paso de modificar a visualizar, nótense ahora que tenemos un total de 4 funciones. La última que creamos fue cliente. Pero vamos a ver cuáles son las repercusiones de crear solamente en función de cliente y no creándolo en función financiera. Ojo con lo siguiente. Lo creamos en función financiera, pero solamente como acreedor. Pero aquí tenemos que también agregarlo como deuda. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que esto conlleva. Para eso voy a crear un nuevo pedido estándar de venta con estos datos, OR1 y la organización canal de distribución y sector que yo incorporé específicamente para este cliente. Vamos a ver el solicitante. En el solicitante tenemos, vamos a incorporar, recuerden que esto yo lo había grabado así como 00 y país US. Si ustedes se fijan, ya me va a aparecer, ya me aparece el número de cliente incluso. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora puedo utilizar este cliente como solicitante aquí. Vamos a asumir de que la referencia de cliente sea 653421, que la fecha es la fecha de hoy, y que la fecha de entrega de los productos sea una semana más. Existe un producto que es de XPR dentro de esta base de datos que tiene stock de inventario, por lo tanto yo voy a ocupar este producto como ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos?
el solicitante, la referencia, la fecha preferente de entrega, entre otros. Presiono Enter. Me aparece esto, voy a omitir esta información, y ahí me aparece ya toda la información para guardar este pedido estándar. Por lo tanto, hasta el momento el sistema no me genera problema alguno en cuanto a la creación del pedido estándar. Por lo tanto, ahora hago clic en grabar y si se fijan, el pedido estándar ya se encuentra grabado sin problemas. Voy a continuar con el proceso utilizando el código BL01N para lo que es el proceso de entrega de sal, para así hacerlo más fácil y rápido para que ustedes vean cuáles son las repercusiones. BL01N. Y recuerden que con BL01N, que es el proceso de entrega de salida, tengo que incorporar el puesto de expedición, que sería MI00, este tipo de pedido estándar, o sea, para el pedido estándar en específico, que sería el 495, la fecha de selección y el pedido. Presiono Enter. Tenemos la información del material, de la cantidad de entrega. Entonces lo que vamos a hacer es recoger la cantidad de 4 unidades y para este producto en específico el almacén en donde están guardados estos datos es FG00. Entonces voy a presionar Enter para completar el resumen de que ya el picking está desarrollado y lo que voy a hacer ahora es contabilizar la salida de mercancías. Contabilizo la salida de mercancías y hasta el momento la entrega de salida está completamente desarrollada sin inconveniente. Por lo tanto, ya hicimos 2 de los 3 pasos del proceso de ventas. ¿Qué nos falta ahora? Crear el documento de factura de venta. Y para ello tenemos que utilizar BF01 o creación de documentos de facturación dentro de SAP. Con el documento 80331 vamos a presionar Enter. Tenemos la información para crear la factura. Si ustedes se fijan, todo está prácticamente listo. Lo único que nos falta es grabar este documento de factura. Y vamos a ver acá, documento 90-236 grabado, documento contable no creado. ¿Por qué aparece documento contable no creado? Fíjense que se generó la factura, pero aparece documento contable no creado. La razón de eso está en que no existe la creación de este cliente en términos contables, como deudor. Y como no está creado de esa manera, entonces no se genera el documento contable respectivo, que es el documento de ventas. A raíz de ello, es que nosotros necesitamos de, junto con crearlo en función de cliente, crearlo en función de deudor, porque la función de deudor me permite entonces generar lo que es el respectivo documento contable. Entonces, para ello, perfectamente yo puedo irme al número de cliente. Si ustedes se fijan, ya me aparecía un número de cliente que me parece que era el 2500, no. ¿Era ese? ¿O era el 29156? Bueno, da lo mismo. Lo puedo buscar también por número, con este número acá. Ahí está. Accedo a interlocutor comercial general. ¿Y qué me falta ahora por hacer? Como está todo bloqueado, paso de visualizar a modificar y ahora creo a este interlocutor comercial general en su función de deudor, que sería el último. Y para esto tengo que incorporar la sociedad. Ahí aparece ya el número de cliente, 25196.
Por lo tanto, la cuenta asociada es acá, en este caso, para este ejemplo, 110.000, porque es la cuenta por cobrar. Y el deudor de pagos, que era lo mismo, lo vamos a incorporar la misma información que en su rol de cliente, que era de pago inmediato sin descuento. Con esta información ahora procedemos a grabar y recién acá ahora podemos, si pasamos de modificar a visualizar, de que ahora también tenemos creado no solamente como cliente, sino que en función de deudor. ¿Qué significa esto entonces? De que a esta empresa yo le puedo comprar productos como también le puedo vender productos, porque así está creado con estas funciones para este interlocutor comercial. Dado esto, entonces, lo que yo voy a hacer ahora es modificar la información de lo que es esta nueva factura que se genera. Entonces tenemos la factura 90.236, ahí está, ya estaba en este caso generado, está generada la factura, de hecho, o sea, si nosotros vemos acá, podemos perfectamente visualizar aquí el, el documento financiero. Todavía no, claro, nos falta todavía por hacer el proceso acá de autorización de la contabilización. Entonces, como acá no aparece que esté contabilizado, cuando nosotros tenemos este documento de factura, dentro de esta parte más y factura, nosotros tenemos un botón que se llama autorización de la contabilidad. Si presionamos este botón, vamos a ver, lo que nos va a aparecer ahora es que el documento 236 está grabado. Pero si vemos la visualización del flujo de documentos, ustedes van a poder notar de que ahora sí ya se encuentra creado el documento contable. ¿Y esto por qué? Porque creamos a este cliente ahora en su función de deudor. Por lo tanto, tenemos ya la chance de poder exigir a este nuevo cliente el cobro por $12.000 para que se nos haga ingreso a lo que son las cuentas corrientes de nuestra empresa. Entonces es importante señalar estos puntos. No basta solamente con crearlo a través de interlocutor comercial general, sino que va a depender de las funciones que va a tener este interlocutor comercial general, cuántas funciones adicionales vayamos a tener que incorporar. Eso es importante, tanto desde el punto de vista logístico, acá como también desde el punto de vista financiero, como lo vimos en este ejercicio, pero también puede ser de otras funciones que están disponibles dentro de la aplicación y también la transacción de interlocutor comercial, lo que es la transacción de esto para que lo tengan en consideración cuando ustedes vayan a crear el interlocutor comercial.